pasa? Ya comencé a grabar. Ay, sí, hay que ponerse serio entonces. Te enmarqué. Ya, bueno, vamos, o sea, ahí les vamos a decir en esta semana cómo quedamos pendiente de la aplicación de los instrumentos, porque obviamente lo que vamos a hacer hoy en teoría es terminarlos de ver, digamos, la composición general de los instrumentos para que ustedes se lleven una idea y ya después con el profe Rodrigo vamos a mirar un taller pequeñito de aplicación del, por lo menos la aplicación de un OFI y de un instrumento complementario donde ustedes puedan hacer uso, lo que yo les decía la vez pasada, hacer uso de las herramientas del modelo es una cuestión más práctica que no se desempeña solamente en una clase o con un ejercicio, sino en la práctica. Por ejemplo, para analizar la entrevista ocupacional OFI se necesita bastante experiencia. Uno cuando aplica los primeros OFI se demora demasiado porque obviamente va leyendo pregunta por pregunta, el guión, va leyendo y uno no sabe para dónde, cómo contestar, cómo, porque igual las preguntas del OFI en la entrevista semiestructuradas son bastante, a veces medio enredadas y tienen slash, entonces uno no sabe cómo dirigir. A medida que uno va conociendo el instrumento, que la recomendación es que ustedes puedan revisar quizá los instrumentos o que tengan el alcance de los instrumentos de evaluación, los puedan revisar y obviamente familiarizarse con ellos. Pero no es tampoco tan práctico de hacerlo de una sola vez, sino implica también un ejercicio constante de aplicación. Los procesos de observación, los procesos de autollenado, de cerciorarse que la persona llene la información, los instrumentos mixtos que tienen que ver con checklists o procesos de observación, igual también requieren una afinidad como terapeutas ocupacionales o experiencia que se va adquiriendo con el tiempo. Yo creo que aquí la noción también no es que ustedes se vuelvan expertos en modo, pero sí que conozcan las bases teóricas y después cuando tengan los instrumentos en la mano puedan hacer relación, digamos, con esto de los sistemas de evolución, habituación, capacidad de desempeño, sobre cuerpo vivido, sobre contexto y ambiente, porque sobre eso están basados, ¿sí? Cada uno de los ítems del modelo siempre va a dar cuenta de un sistema, o siempre va a dar cuenta de la articulación entre la identidad, la capacidad, el desempeño ocupacional. Siempre los instrumentos quieren o van a lograr de que una persona se adapte ocupacionalmente, entonces eso es súper clave de que nosotros lo entendamos. Recordar, por ejemplo, de los instrumentos mixtos tenemos el MOJOS, el perfil inicial ocupacional del niño SCOPE, que son instrumentos igual que tienen dos partes. Por ejemplo, el MOJOS otorga una completa información de aspectos personales y ambientales en los contextos. Es una herramienta flexible en la recolección. La recolección de datos se hace a través de entrevistas a la familia, al personal con que la persona, o sea, al personal con que quizás la persona esté en constante comunicación y a la persona junto con un proceso de observación requiere el conocimiento obviamente acabado del modelo, de conocer someramente el modelo y bueno, la escala de puntuación siempre será de 1 a 4 como en la mayoría. Yo digo que casi el 80-90% de escala de calificación del modelo y de todas sus pautas para que ustedes lo puedan entender es de 1 a 4, exceptuando los instrumentos que son el COSA y sí, el COSA. Se utilizan unas características como unos emoticones que son especialmente, digamos, para calificar los perfiles de niños. ¿Sí? Del resto, las evaluaciones de adultos que se aplican siempre van puntuadas de 1 a 4. Lo que yo les había dicho, las entrevistas del MODO tienen relación entre la entrevista histórica del desempeño ocupacional, la entrevista de las circunstancias ocupacionales y escala de puntaje OCAERS, la evaluación del funcionamiento ocupacional, la AOF, la entrevista del rol del trabajador, la escala de impacto ambiental, la entrevista de ambiente escolar y la encuesta de impacto del ambiente residencial. Yo les voy a dejar un cuadro que, a ver si lo tengo, yo lo estaba haciendo esta mañana, muy temprano, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Ahí lo ven? ¿O se ve el PPT? El, Se ve el el PPT. PPT, profe.
Ya, entonces les voy a facilitar después un documento. Este documento se lo voy a enviar con su profe Rodrigo para que ustedes puedan tener, es la descripción general de los instrumentos de evaluación. Esto aparece, si no estoy mal, en el libro de Carmen Gloria de las Heras del modelo de la ocupación humana. La fuente es directamente sacada ahí, no lo hice yo, pero estaba sacando de la información para construirla. Y está, por ejemplo, el instrumento, qué tipo de instrumento es, el propósito de la evaluación y los requisitos. Esta tablita se las voy a enviar para que ustedes la puedan tener y obviamente que les sirva y que sea una herramienta útil de ubicación, porque obviamente yo sé que, y quizás también para que ustedes puedan estudiar también para su prueba y puedan realmente hacer una relación directa, porque yo sé que a veces es mucho contenido y a uno se le escapan un montón de cosas. Acá están cada uno de los instrumentos, el perfil ocupacional de los niños, el scope, el listado de intereses adaptado, está el tipo de administración, cuando es autoevaluación, cuando es un método de entrevista o de observación, aquí están cada uno, o cuando es mixto, entonces está cada uno y el propósito que está hecho acá, evalúa los componentes de la participación, evalúa la identificación, atracción, y perdón, identifica a la atracción del patrón de intereses en el presente y una proyección a futura, por ejemplo, con el listado de intereses, que es una autoevaluación, es un checklist que la persona realiza, el grado de atracción de intereses en el presente, el listado de intereses adaptado, y está ahí los requisitos que se requieren. Entonces yo les voy a mandar este documento con el profe Rodrigo para que ustedes lo puedan tener. Está cada una de las evaluaciones, obviamente acá en esta clase no las vamos a ver todas, yo les dije que íbamos a ver las principales, pero estos son todos los instrumentos que tiene el modelo y con los cuales ustedes pueden tener como base fundamental. En algunos libros como el libro del modelo de la ocupación humana y el libro de modelo de la ocupación humana de Carmen Gloria de las Heras. Están un poco más detallados los instrumentos de evaluación, están súper más detallados y obviamente en la literatura de algunos artículos, inclusive los chilenos han sido muy juiciosos en la escritura de los artículos a partir del modelo de la ocupación humana. Existen grupos de estudios del modelo de la ocupación humana donde ustedes pueden encontrar información ya de caso a caso, de algunos casos típicos que se aplican en el modelo. Entonces, yo me comprometo a que este documento se lo envío a Rodrigo para que ustedes lo puedan tener y puedan orientarse un poco más, digamos, para que no estén tan perdidos con respecto al modelo. Como ya lo hemos visto, bueno, la escala OCAIRS es una escala de circunstancias ocupacionales. Es igual que la mayoría de instrumentos, su calificación es de 1 a 4. Recuerden que 1 es el ítem de desempeño o de participación más bajo y 4 es el óptimo que la persona puede desarrollar. Una persona que no tiene dificultades ni en su ejecución, ni en el procesamiento, ni en los patrones, ni en la identidad, siempre va a puntuar con 4 en todas las escalas de puntuación del modelo. Esta entrevista CARS dura más o menos 40 minutos y 15 minutos para completar la escala. Obviamente que, por ejemplo, muchas veces uno está entrevistando a la persona y cada vez que uno a veces entrevista a la persona, las escalas de puntuación uno no las puede ir llenando también porque va haciendo una serie de preguntas. Entonces, por eso ahí dice que la duración es de 40 minutos en el caso de la entrevista y 15 minutos para completar la escala, porque uno después de que termina con la persona la entrevista, básicamente termina llenando los formatos o resulta llenando las escalas. Algo que les iba a mencionar en los procesos de evaluación, muchas veces para la persona es súper incómodo tener una persona haciendo pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Entonces yo lo que les aconsejo es que ustedes primero lean todos los instrumentos, sepan, digamos, cuáles son los ítems principales de instrumentos, excepto, por ejemplo, los que son más rigurosos, como por ejemplo las escalas de puntuación cuando uno está haciendo una entrevista con un niño, ¿sí? Pero inclusive ni siquiera cuando uno está con un niño, porque con los niños hay que ser bastante rápido, ni siquiera uno va llenando las escalas, uno siempre va tomando apuntes de manera rápida e inclusive también es súper aconsejable que ustedes pidan permiso para grabar las entrevistas o las evaluaciones. Es súper importante los procesos de video para que usted, como no se acuerda de todo y está siendo secuencialmente o
una persona que avanza rápido en la evaluación, muchas veces a usted no le queda el tiempo de anotar ni de puntuar las escalas de manera correcta. Por ejemplo, eso pasa mucho con, por ejemplo, perfil sensorial, con la escala de integración sensorial específicamente, cuando usted va a aplicar, por ejemplo, baterías de psicomotricidad específicamente con población infantil, lo más aconsejable es que usted grabe o inclusive a veces con las entrevistas. Por ejemplo, una persona con esquizofrenia, yo no le puedo llegar con un guión de recolección de información, ni le puedo decir ya primero, segundo, sí, yo no puedo ser secuencial. Entonces, muchas veces la entrevista se va desarrollando y yo voy pensando en qué instrumento quizás es el que me puede servir para el llenado. Entonces, si yo grabo la entrevista o, sí, si yo grabo, por ejemplo, los procesos de evaluación, después me va a ser más fácil, por ejemplo, identificar aspectos motores, aspectos sensoriales y en este caso, cosas que la persona puede decir durante los procesos de entrevista y eso me van a ayudar después a llenar los instrumentos de evaluación para la validez y confiabilidad. Es algo que yo les aconsejo porque igual a uno se le escapa mucho y hay personas con las cuales se siente muy incómoda o a mí me parece algo súper incómodo que yo esté leyendo un guión y por estar leyendo el guión y anotando, no está haciendo contacto visual o no esté haciendo empatía con la persona. Entonces, no sé, yo le pregunto a una persona, cuénteme acerca de, no sé, un evento traumático de su vida. Y la persona, no sé, llorando y yo con la cabeza agachada, copiando en el cuaderno, copiando en el instrumento, pues obviamente ahí no se va a ver ningún tipo de relación empática. Por lo tanto, eso es como parte de los consejos que yo doy, digamos, para un buen proceso también de evaluación. La entrevista histórica, el OFI, que es como el instrumento un poco más largo que tiene el modelo, obviamente proporciona un marco de referencia acerca de una entrevista casi semiestructurada. La idea es en sí de una entrevista que pueda ser improvisada, como yo lo digo, y conducir a la persona, en este caso al cliente, de una forma particular y que el terapeuta obtenga cierto grado de información en momentos específicos. Por lo tanto, el OFI más que aplicarlo secuencialmente, hay que saberlo, digamos, tener clara cuáles son las preguntas, cuáles me pueden faltar, cuáles me pueden llevar a cierto tipo de información con la persona. La primera parte del OFI, obviamente la entrevista semiestructurada está organizada en elecciones de la vida o elecciones de actividad y ocupación, eventos críticos de la vida, rutina diaria, roles ocupacionales y ambiente ocupacional. Y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el OFI en esto de elecciones de actividad ocupación está haciendo todo el proceso de observación en ocupación, los eventos críticos de la vida, lo que para la persona puede ser difícil, la rutina diaria que tiene que ver con lo que hace a diario y el ambiente ocupacional, es decir, dónde se ejecuta. Por lo tanto, digamos, aquí encontramos una entrevista muy completa. La entrevista estructurada del OFI es una entrevista que puede brindarnos demasiada información porque si ustedes se dan cuenta aglutina bastantes cosas, especialmente digamos con lo que tiene que ver con las selecciones ocupacionales o con las proyecciones que las personas tienen a futuro, qué le gustaría hacer, cómo le va a gustar hacer, cómo sueña su vida futura, qué cosas debe alcanzar, digamos, para su vida, que es importante, digamos, para uno saber como terapeuta también cómo conducir después los procesos de intervención. Por ejemplo, una persona que, digamos, dice, no sé, tiene un episodio o está en una crisis mental, digamos, una esquizofrenia o quizás una depresión, y cuando yo le pregunto sobre eventos críticos de la vida, narra ese tipo de cosas, pero a pesar de eso, su rutina se ve alterada, dice que ha dejado muchos de sus roles, pero al explorar el ambiente ocupacional, por ejemplo, estamos viendo de que vive con su mamá, que además de eso es madre, pero su mamá le quitó como el cuidado de su hija. Entonces ahí automáticamente uno va relacionando a través de una historia de vida cierto tipo de cosas de los ambientes, de las elecciones. Entonces es súper importante que ustedes tengan en cuenta, digamos, estas 5 cosas que tiene, digamos, la entrevista OFI. La segunda parte que tiene el OFI es una escala, bueno, son 3 escalas, que estas escalas se llenan a partir de la información que yo recolecto en la primera parte. Es la escala de identidad ocupacional, es decir, con lo que la persona se relaciona, con lo que la persona reconoce frente a su competencia ocupacional y obviamente la escala del contexto o el ambiente ocupacional.
Las tres escalas proporcionan el medio para convertir la información obtenida en tres mediciones. Es decir, nosotros después de la entrevista, por eso es un método mixto, hacemos, después llenamos las escalas. Las escalas igual tienen cuatro ponderaciones, digamos, de 1 a 4 para la calificación. Eh, Obviamente las escalas lo que proporcionan es la identidad ocupacional que mide el grado en el cual la persona se ha internalizado la identidad ocupacional positiva, es decir, los valores, los intereses, las confianzas, considerarse en funciones ocupacionales y tener una imagen del tipo de vida que desea. Si ustedes se dan cuenta, automáticamente cuando hablamos de identidad ocupacional lo vamos relacionando casi como con el sentido volitivo, con la capacidad del desempeño. Cuando hablamos de la competencia ocupacional, es que mide el grado en que la persona es capaz de mantener un patrón de comportamiento, es decir, casi como la capacidad que la persona tiene de reconocerse, también va en la, digamos, junto con la abolición, va en la causalidad personal. Y obviamente el contexto es que mide el impacto del ambiente sobre la vida ocupacional de la persona, en este caso, sobre la persona que estamos evaluando. Entonces, aquí encontramos una hoja de resumen. Acá me faltó la última parte de la escala, pero por ejemplo, este es el formato como de resumen de la escala. Este es el generalizado. Hay uno particular para cada una de las escalas, pero este es la hoja de resumen de datos. Entonces, si se dan cuenta, el uno me mide los problemas externos en la función ocupacional y 4, la función ocupacional excepcionalmente competente en cada una de las cosas. Obviamente yo no voy a llenar esta parte mientras esté con la persona, sino pasado mi proceso de entrevista. Y obviamente yo identifico si la persona tiene metas, proyectos personales, le califico 1 cuando no se dan o 4 cuando son excepcionalmente. Si ustedes se dan cuenta, es como la misma relación que yo colocaba el ejemplo, creo que la clase pasada con Felipe, creo que era, bueno, con un colega de ustedes, con un compañero, donde decíamos lo de la comida, lo de sueño, lo de ese tipo de cosas. Entonces, es para que ese tipo de hoja de resumen se llena, digamos, al final de la entrevista. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? No todos. En el chat, ¿alguien quiere formular una pregunta? Ya. Entonces, si no hay preguntas, vamos a avanzar. Este era un ejercicio que tenía preparado para la clase, pero obviamente hoy como vamos a avanzar, después vamos a ver cómo hacemos para unir este tipo de ejercicios. Lo importante es obviamente que ustedes aprendan a aplicar especialmente en la entrevista de algunas escalas y puedan complementarlo con alguna evaluación, digamos, de observación o una autoevaluación. La evaluación funcional de ocupacional, la versión cooperativa, la AOF, es una entrevista semiestructurada con un cribado de 22 preguntas, inicialmente desarrollada para ser aplicada en un contexto institucional. Entonces, esto también Michelle dice algo que quizá le sirva de ayuda también a los otros. Esto del OFI es aparte del MOO. Recuerden que estamos viendo instrumentos de evaluación que hacen parte del modelo. Sí, si hablamos de modelo de la ocupación humana, el modelo tiene sus propias entrevistas, perdón, sus propias evaluaciones. Lo que dice Catherine, sí, pero no es aparte, no es aparte del modelo. El modelo es la base conceptual, es decir, la abolición, la habitación, la capacidad de desempeño, la causalidad, los valores, los intereses, hacen parte del constructo teórico del modelo. Estas evaluaciones son propias del modelo, es decir, tienen un racionamiento a partir del modelo. Es decir, que si yo, por ejemplo, en mi racionamiento terapéutico digo que voy a utilizar el modelo de la ocupación humana, no puedo utilizar, por ejemplo, el test de integración sensorial, el SIP, sino tengo que utilizar una evaluación acorde al racionamiento del modelo, es decir, una evaluación como el OFI, una evaluación como la OFF o como el ASIS o como el AMS, ¿cierto? Entonces, estas pautas de evaluación son las que me sirven para validar el racionamiento terapéutico que yo estoy haciendo a través del modelo. Sí, Michelle. Michelle. Sí, entonces, entonces después de esto viene, bueno, otro tipo de evaluación
Obviamente, esta entrevista también sirve como autoevaluación y aporta la planificación en la intervención, entonces también me sirve. Los métodos de autoevaluación, instrumentos de autoevaluación, es decir, que la persona puede tomar estos instrumentos y los llena por sí misma. Por eso se llaman instrumentos de autoevaluación, porque uno le puede entregar la pauta a la persona, le puede entregar la pauta de evaluación y la persona simplemente lo chequea, ¿sí? O hace un check, o hace un tick y simplemente yo recojo la información o recojo. Hay dos formas y es de autoevaluación porque yo le puedo ir haciendo las preguntas en el caso de que la persona quizás tenga dificultades o, por ejemplo, una persona que no sepa leer ni escribir o un adulto mayor que tenga dificultades de visión, una persona obviamente que tiene dificultades sensoriales, que obviamente no escuche, no vea, que tenga dificultades de procesamiento. Habrá quizás su cuidador se la pueda leer o inclusive nosotros como terapeutas se la podemos ir leyendo y la persona va respondiendo verbalmente. O obviamente que es un proceso de evaluación, de autoevaluación, porque la persona misma recibe el formato de evaluación y simplemente es como una encuesta y uno le dice, ¿me podrías llenar por favor esta encuesta? Está la autoevaluación ocupacional, el OSA, la autoevaluación ocupacional para niños, que es el COSA, por las siglas en inglés, el listado de roles, el listado de intereses, el perfil de intereses del niño y el adolescente y el cuestionario ocupacional y la configuración de actividad, el ACTRI. Eh, estos, eh, estos instrumentos de autoevaluación, lo que yo les digo, son listas de chequeo que la persona puede llenar fácilmente. Entonces, por ejemplo, yo aplico una entrevista y en la segunda sesión, si yo quiero saber más sobre los roles que la persona, por si de pronto esa persona durante la entrevista no me dio información, o si yo quiero explorar más a profundidad los intereses de la persona, o quiero preguntar sobre la autoevaluación ocupacional, sobre cómo esa persona se percibe, porque quizás no me dio esa información, yo le alcanzo cada uno de estos formatos de autoevaluación y puedo complementar las entrevistas o el proceso de entrevistas. Por ejemplo, si yo quiero saber a profundidad cómo una persona se configura en las actividades, es decir, cómo las planifica, cómo realmente las lleva a cabo, le alcanzo la configuración de actividad, el ACTRE, y ahí puedo complementar, digamos, cómo la persona hace su rutina diaria. Por ejemplo, el listado de intereses, que es una de las cosas que, bueno, a mí me causa gracia a veces algunos instrumentos porque no son muy aplicables, por ejemplo, al contexto chileno. Sí, por ejemplo, practicar jardinería, coser, jugar naipes. Por ahí había un ítem de una evaluación que no me acuerdo cómo se llama, que es el de avistamiento de aves, que uno casi no ve exactamente ese tipo de cosas, o por ejemplo, el jugar golf o el ir al club son a veces como preguntas descontextualizadas, entonces también hay que tener mucho cuidado al momento de aplicar porque no corresponden. Si a una persona, no sé, de una olla comunitaria o de una persona que vive con escasos recursos, no le voy a decir, ¿hace cuánto no ve un avistamiento de aves? O sea, esos son como prácticas demasiado, no sé, high class de en la sociedad que no es comúnmente, obviamente, o a veces hay instrumentos que traen palabras como ¿hace cuánto está jubilado? Y la persona queda así como ¿hace cuánto recibe su jubilación? Y es una persona que vive en condiciones muy mínimas, que nunca se ha jubilado y a veces el terapeuta pregunta ¿y hace cuánto que se jubiló? Y uno dice, "Oye", o sea, hay que a veces los formatos también conocerlos. Este es el listado de intereses, entonces básicamente está la hoja, el nombre, la fecha en la que se hace la evaluación y básicamente el instrumento dice, para cada actividad marca las columnas que describan tu nivel de interés de la actividad, ¿cierto? Practica jardinería, entonces acá dice en los últimos años, ¿por qué? Porque el listado de intereses es una evaluación continua en el tiempo. Practica jardinería, entonces la persona obviamente dice no, mucho, poco, ninguno. En los últimos años, mucho, poco, ninguno. ¿Participas actualmente en esta actividad? Sí, no. ¿Te gustaría realizarla a futuro? Sí, no. Y ahí está, obviamente, cada una de las actividades que reporta el listado de intereses y simplemente la persona va chuleando y después yo hago, obviamente, el análisis y el razonamiento terapéutico aparte de eso. La autoevaluación ocupacional, igual también
están las instrucciones, dice, abajo hay afirmaciones acerca de las cosas que haces o que hace en su vida diaria. Perdón que Michelle está preguntando. Reparar autos, soy mecánica igual, no entiendo. Dice Catherine, pero no sé a qué se refiere. Pero, profe, pero esas actividades se podrían cambiar dependiendo del contexto de la persona. Yo creería que sí, o sea, obviamente si yo me voy con este tipo de cosas y veo que no sirven dentro del contexto, no sé, por ejemplo, yo podría quizás hacer eh, podría hacer un tipo de adaptación. Si yo veo que obviamente el listado de intereses, acá hay cosas que, por ejemplo, hablar, leer idiomas extranjeros en un adulto mayor, yo digo como que es ridículo hacerle ese tipo de preguntas. Yo creo que más allá de esto es preguntar más o menos la periodicidad o quizás las actividades que más le gusten. Vuelvo y lo digo, hay algunos instrumentos que tienen terminología o que tienen situaciones y es precisamente a veces lo que yo critico de los instrumentos tan estandarizados y que vienen de otras latitudes. Porque, por ejemplo, si yo le pregunto a una persona, no sé, que vive en el campo, hablar o leer idiomas extranjeros y con suerte sabe hablar el español, habla mapudungún, ¿cierto? Mapuzungún y vive en la ruralidad, pues obviamente esa pregunta no tiene cabida. Entonces, por eso hay que tener un criterio profesional para saber si yo realmente aplico, que si yo, por ejemplo, a un adulto mayor, eh, si a un adulto mayor, por ejemplo, yo le pregunto o le paso esta hoja, digamos, esta hoja de listado de intereses y la persona con suerte sabe leer el español, ¿sí? O quizás tenga dificultades para ver porque no tiene sus lentes, porque es difícil que vaya al sistema de salud o porque la letra es muy chica y le dice, ay, discúlpeme, joven, no le entiendo acá o a qué hace referencia, pues obviamente el listado de intereses no va a ser el mejor instrumento para preguntarle. Para eso está la entrevista, por eso yo les decía de que los instrumentos del modelo de la ocupación humana son complementos. Si yo no logro recabar la información, quizás utilizo el listado de intereses, pero si ya la persona durante el proceso de entrevista me dio todos sus intereses, porque hay una pregunta en la OFI que habla acerca de qué le gusta hacer, cómo le gusta hacer, ahí automáticamente yo voy respondiendo a eso. Por lo tanto, la pauta sobraría, ¿sí? Profe, ¿existe esta pauta traducida a Chile como una adaptación chilena de ese listado de roles? No, los listados están pasados al español, están traducidos al español, pero no están adaptados. Quizás eso sería bueno que ustedes, como terapeutas ocupacionales, quizás en sus proyectos finales de grado, pudieran hacer instrumentos de validez y confiabilidad, o sea, que su tesis sea un instrumento precisamente a partir de actividades o de precisamente eso del contexto chileno, ¿sí? O sea, es más fácil preguntarle quizás a un adulto mayor de si hace jardinería o si, por ejemplo, cocina, no sé, humitas o si cocina algún plato típico que preguntarle si lee idiomas extranjeros, ¿sí? O sea, quizás se hace falta el desarrollo de instrumentos latinos para latinos, ¿sí? Yo creo que eso es una tarea que el mundo no, le debemos los terapeutas ocupacionales porque vuelvo y lo digo, estas actividades las pensaron en el sur de California, es decir, bajo un contexto norteamericano y por lo tanto quizás sea familiar para este tipo de contextos, este tipo de actividades, mientras que para nosotros los latinos quizás no. La autoevaluación ocupacional, como yo les decía, digamos, están los pasos de la autoevaluación. A uno le dicen abajo hay afirmaciones acerca de las cosas que hace en su vida. Para cada afirmación, marque con un círculo cuando bien lo hace. Si algún ítem no corresponde a su realidad, márquelo y pasa al ítem siguiente, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, concentrarme en mis tareas. Hace esto con gran problema, un poco difícil, lo hace bien o sumamente bien. Hacer físicamente lo que necesito, ¿sí? Y ahí hay automáticamente algunos ítems que me dicen y la persona lo que hace es encerrarlos en su círculo o usted mismo los encierra por si de pronto está aplicando esta pauta. Lo otro, el paso 2 dice, ahora para cada afirmación marque con un círculo cuán importante es para usted. Concentrarme en las tareas es importante
o esto no es importante para mí, esto es muy importante o esto es sumamente importante. Entonces, igual también, proceso de autoevaluación ocupacional, a mí me da la impresión que es más fácil que el terapeuta lo pregunte que a veces dárselo a la persona, porque una persona que tiene un nivel cognitivo adecuado, inclusive para mí es súper difícil leerlo. Imagínense para un adulto mayor o para una persona con dificultades de lectura o para una persona que no tiene el nivel de comprensión lectora que nosotros tenemos como profesionales, le va a ser muy difícil. A veces es más fácil que nosotros lo llenemos. Y el tercer paso es elija 4 aspectos de usted mismo que le gustaría cambiar, ¿cierto? Entonces ahí se enumeran los 4 aspectos y esa es la autoevaluación ocupacional. Es súper fácil también por lo que son instrumentos de autoevaluación y prácticamente todos los instrumentos, la mayoría de instrumentos, viene con las indicaciones de cómo hacerlo. Entonces es mucho más. La autoevaluación ocupacional de niños, que era lo que yo les decía, hay una pauta, acá creo que quizás no la copié, pero significa, digamos, tengo suficiente tiempo para hacer lo que me gusta. Entonces aquí está prácticamente las dos caritas. Tengo muchos problemas para hacerlo, tengo pocos problemas para hacerlo uno, esto lo hago bien, una carita feliz, y esto lo hago muy bien, dos caritas felices. Es importante para mí, no es importante para mí una estrella, es importante para mí dos estrellitas, es muy importante para mí tres y es lo más importante para mí. Entonces es una forma muy buena para darle este descriptor al niño y que el niño pueda también en un círculo subrayar o, perdón, marcar, digamos, de acuerdo a el listado que tiene de actividades. Cuido mis cosas, muevo mi cuerpo, elijo las cosas que quiero hacer, mantengo mi concentración, termino lo que tengo sin cansarme demasiado pronto. Entonces, para el niño, estos iconos, esta iconografía va a ser mucho más fácil de marcar en los círculos. Claro, hasta ahí con estos dos instrumentos. Sí, perfecto. Entonces vamos a pasar a los instrumentos de evaluación de observación, que son obviamente los que me miden algunas cosas muy específicas. No los vamos a ver todos, digamos, por nuestro tiempo y porque obviamente, pero se los voy a dejar para que ustedes obviamente los puedan. Existen 5 instrumentos de observación, es decir, yo como terapeuta programo una sesión de evaluación y le alcanzo las cosas a la persona, propicio los ambientes de evaluación o simplemente evalúo a través de mi proceso de observación. Están la evaluación de habilidades motoras y procesamiento, el AMS, ¿cierto? Que me mide todas las habilidades motoras que la persona tiene y de procesamiento, cómo se procesa la información y cómo la persona logra un desempeño. Está el AMS en la versión escolar, es decir, para evaluar a personas dentro de ambientes escolares, específicamente, digamos, adolescentes o niños dentro de su etapa escolar. La evaluación de habilidades y comunicación e interacción, el ASIS, que es súper importante, digamos, al momento de evaluar cómo la persona interactúa y cómo logra los procesos de comunicación. Perdón, está el proceso o el cuestionario volitivo y está el cuestionario volitivo pediátrico, que obviamente el cuestionario volitivo es para adultos y el cuestionario volitivo pediátrico es para niños, niñas y adolescentes. Entonces, a partir de estos instrumentos de evaluación, digamos, vamos a ver el principal, que es el AMS, que es el que, digamos, es el más difícil, digamos, como de, no el más difícil de hacer, pero sí es el que requiere un poco más de atención por lo que contiene. Entonces, la evaluación de habilidades y motores y de procesamiento del AMS, obviamente, tiene la aplicación para adultos y obviamente este instrumento de evaluación tiene por objetivo evaluar el grado de eficacia de las habilidades ocupacionales o habilidades funcionales, motoras y de procesamiento durante el desempeño de las ocupaciones relevantes.
Por ello, antes de realizar una observación, el terapeuta debe recolectar información relevante a los hábitos de la persona en relación al estilo del desempeño de las tareas específicas. Porque es importante esto, porque, por ejemplo, si yo veo que la persona, en cuanto a sus hábitos de estilo, no sé, para nosotros es muy fácil quizás, yo preparo la cena, por ejemplo, prepararé un desayuno. Entonces está la caja del té, están, no sé, las tostadas, las mermeladas, las galletas y la palta, ¿cierto? Entonces yo debo conocer, digamos, frente a la historia de vida de la persona, si primero, obviamente, le va a gustar el té o no le va a gustar el té. Sí, por lo general uno puede estandarizar y decir le ponemos un café, pero no todas las personas toman café. Entonces, muy seguramente el terapeuta tendrá que indagar en esos hábitos de estilo, ¿cierto? En cómo se desempeñan. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta el café por más de que yo soy colombiano, me gusta más el té, ¿cierto? No me gustan las tostadas con mermelada, me gustan más las tostadas con paltita, ¿cierto? Y la palta tiene que inclusive ser con aceite y con limón. Entonces, esos hábitos de estilo son importantes para que una vez se estipule la tarea, yo las pueda conocer como terapeuta, pero que la persona también se sienta cómoda, digamos, al desempeñar esta tarea, ¿cierto? Entonces, es importante para eso. De este modo, se previene la interferencia de la falta de motivación por las tareas a realizar como parte de la evaluación y la confusión del terapeuta entre los estilos de desempeño y las habilidades. Claro, porque, por ejemplo, si yo a ustedes les alcanzo para el desayuno, quizás un café o un chocolate caliente, pollo, carne, huevos y una masa blanca llamada arepa, obviamente que si yo voy a evaluarlos a ustedes a través, o les voy a ver el procesamiento de habilidades motoras y de procesamiento, perdón, obviamente ustedes no van a saber qué hacer con todo ese montón de pollo, de carne, de huevo y una arepa. Obviamente no, entonces se va a entorpecer la evaluación, las habilidades motoras no se pueden ver, las habilidades de procesamiento obviamente no van a ser la misma forma en la que ustedes, si yo les alcanzo una palta y un pan, ustedes automáticamente saben qué hacer con una palta. O por ejemplo, si yo les alcanzo un perro caliente con piña, mayonesa, salsa de tomate, eh, y quizás una salchicha y un pan, ¿cierto? A diferencia que si yo les digo, mira, acá están las vienesas, está la palta, está el chucrut, está el tomate, ¿sí? Y yo les digo, prepárenme un italiano. Automáticamente cambia el sentido, obviamente, de las cosas de acuerdo al desempeño y las habilidades que cada uno tiene y obviamente de acuerdo a la relación de estilo con el que nosotros hacemos las cosas. El AMS incluye procedimientos de consenso con la persona al ser evaluada y de acuerdo a en qué tipo de tareas y cuáles específicamente se diseñará la evaluación o se desempeñará la evaluación. Estas tareas son elegidas de un listado de tareas que han sido calibradas en el grado de complejidad. Es decir, el AMS a uno le pide, perdón, el AMS a uno le da una serie de actividades, preparar un desayuno, aplicarle mantequilla a unas tostadas, preparar un café, preparar un té. Hay ciertas cosas que están ya estipuladas. Uno consensúa con la persona cuál de esas rutinas, perdón, cuál de esas actividades quiere para ver obviamente el grado de complejidad. Eh, el grado de complejidad de la tarea está dado por el número de pasos y acciones que contemplan, obviamente el tamaño y la distribución del espacio a utilizar, la cantidad de objetos a manipular. Por ejemplo, lo que yo les digo, el pan con tostadas está, digamos, dado dentro del conjunto de actividades. Permítame un segundo. Ah, pero el profe Rodrigo, no yo. No sé si el profe Rodrigo está porque yo no tengo, creo que la sala a disposición. Entonces, digamos, el AMS le brinda a uno una serie de actividades. Está en la serie de actividades y ahí obviamente está el grado de complejidad de acuerdo a los pasos. No es lo mismo elaborar un café, ¿cierto? Un café instantáneo que quizás un café de grano. No es lo mismo aplicarle palta a unas tostadas que quizás, no sé, preparar un pan con huevo, ¿sí? Es totalmente diferente. Entonces, el AMS le da a uno la posibilidad de elegir las actividades con las cuales va a elegir. Es un listado de actividades y a partir de eso, digamos, se da el proceso de evaluación a través de la observación. La AMS ofrece una escala de puntuación de 4 puntos en relación a la calidad del desempeño de la habilidad y su impacto en el progreso de la acción y el impacto con los resultados de la tarea.
Es decir, que aquí obviamente uno está viendo el procesamiento, las habilidades motoras y la capacidad del desempeño. Y lo que yo les digo, el 4 siempre será la máxima calificación cuando el desempeño es prácticamente óptimo y uno cuando las habilidades no son las requeridas. Lo ideal es que el AMS se aplique en ambientes relevantes de la vida de la persona. Si no es posible, el terapeuta debe orientar a la persona en el ambiente físico a utilizar. Es decir, si yo voy y planifico quizás una evaluación en la casa de la persona, va a tener mejores resultados que si yo aplico esta evaluación de AMS, no sé, llevando una taza de café, un pan y una palta ya hechos de mi casa y lo pongo en quizás en el consultorio o en el box, ¿cierto? Entonces es totalmente diferente. Lo segundo que uno debe hacer es, después de terminar la pauta de observación, el terapeuta completa la pauta otorgando la puntuación a los hábitos, perdón, a los ítems de habilidad. La puntuación debe ser otorgada con mucha rigurosidad siguiendo los pasos estipulados en el manual. En base el análisis de las fortalezas y los desafíos se hacen de acuerdo obviamente a los resultados y obviamente el análisis se comparte con la persona y se discute para los objetivos de intervención. Y cuando la persona no puede participar verbalmente en el proceso de entrevista inicial del análisis y la definición de objetivos, el terapeuta debe entregar la información relevante de acuerdo a su evolución, a la habituación y a la capacidad del desempeño a través de entrevista a personas cercanas. O por ejemplo, siempre vamos a dar cuenta si hay una persona que necesita asistencia, obviamente este tipo de asistencia la puede hacer el terapeuta porque también, digamos, dentro del AMS hay ítems que dice requiere ayuda, requiere refuerzo tanto verbal como refuerzo físico por parte y eso también se puntúa. Por ejemplo, si yo veo que una persona no sabe qué hacer con un pan y una palta o si le cuesta trabajo hacerlo, yo le puedo quizás ayudar, le doy asistencia de tipo verbal o de tipo físico y ese tipo de cosas en el desempeño de las tareas que dan las evaluaciones también es calificable. La escala de puntuación, obviamente, la escala de puntuación está basada en 4 como competente, 3 como marginal, 2 como inefectivo, 1 con déficit. Y, por ejemplo, en la calidad del desempeño. En el impacto en el desarrollo de la acción, apoya, pone en riesgo, interfiere o impide, ¿cierto? Es decir, el impacto en el desarrollo lo que hace, apoya todo el tiempo, si lo hace secuencialmente, pone en riesgo la tarea o de lo contrario interfiere o de lo contrario impide que se desarrolle la tarea. Los resultados obtenidos son buenos, cuestionables, indeseables, inaceptables. Entonces, que son como la escala de puntuación que tiene el AMS. El 4, obviamente, el desempeño competente, dice que apoya la progresión de la acción y obtiene buenos resultados. El desempeño que podría ser considerado corriente o usual con un adulto joven típico normal. El 3 significa desempeño marginal que pone en progresión de la acción en peligro y obtiene resultados cuestionables. El desempeño que hace el examinador cuestionar el adecuado desempeño, ¿cierto? El 2, el desempeño inefectivo, que interfiere en la progresión de la acción y obtiene resultados indeseables. Desempeño que claramente afecta a la progresión, aunque el efecto en el producto final sea poco severo. Y uno, el desempeño deficitario, que impide la progresión de la acción, obtiene resultados inaceptables. Es decir, que el desempeño que tiene un marcado impacto en la progresión de los resultados y que resultan en daño peligro o rompe la progresión de la tarea y termina en resultados inaceptables. Por ejemplo, si yo pongo a una persona a preparar un café con un pan y unas tostadas o unas tostadas y un café, no es capaz de hacerlo, riega todo o quizás no supo qué hacer con la bolsa de té, no le puso azúcar, se comió la palta por aparte y obviamente, por ejemplo, el pan lo rompió y se lo comió solo cuando quizás en la instrucción se decía prepare un café y prepare una palta con unas tostadas con palta, ¿cierto? O con mermelada. Entonces, básicamente lo hizo todo, por lo tanto su desempeño es deficitario. Bueno, pero eso depende de, eh, de la tarea que se ponga, ¿no? Las habilidades motoras, digamos, ¿qué son las habilidades motoras que mide el AMS? Mide la postura, lo que mide es estabilizar, alinear y posicionarse. En cuanto a la movilidad, evalúa caminar, alcanzar, doblarse. En cuanto a la coordinación, coordina, manipula, fluye. Fuerza y movimiento, mover, transportar, levantar, calibrar y agarrar. En cuanto a la energía, resistir y seguir el ritmo.
En cuanto a las habilidades de procesamiento que miden los procesos de observación, es, por ejemplo, en cuanto a la energía, se atiende y sigue el ritmo de la secuencia de lo que se está haciendo, elige, usa, coge, comprende e investiga. Es decir, si, por ejemplo, yo le estoy pidiendo a la persona que lleve, digamos, un mensaje a otra persona dentro de la sala, elige qué hacer, observa, se contacta, digamos, como en el ACES, las habilidades de comunicación y procesamiento, y la persona asiste o asienta, comprende la instrucción e investiga, como llega a saber cómo lo va a hacer. La organización temporal, que también mide las habilidades de procesamiento, es la organización temporal, inicia, continúa, secuencia y termina, es decir, lo que toda persona hace, digamos, dentro de una actividad. La organización del espacio y los objetos, hay personas que para hacer el desempeño de las tareas, o la mayoría de seres humanos, cada vez que vamos a ejecutar un tipo de tarea o requiere la organización de un espacio y los objetos, buscamos las cosas, las organizamos, las reunimos, restablecemos y negociamos. Por ejemplo, algo que nosotros hacemos a diario es localizar nuestro computador, nuestro teléfono con el cual nos vamos a conectar, reunimos el cuaderno, el esfero, lo que vamos a tener a la mano, nos organizamos en un ambiente, ya sea mi cama, ya sea el escritorio, ya sea la, la, ya sea en el modo por ejemplo, en el que organizamos un espacio, la iluminación, estar en la cama, entonces en la cama tenemos a un lado el cuaderno, el esfero, encima el computador, al lado el tecito, restablecemos, es precisamente porque nos incorporamos a cada momento, no sé si nos va dando frío, si nos va dando calor, si tenemos sed, si estamos cansados, nuestro cuerpo cambia de posición y negociamos. Por ejemplo, hoy amaneció haciendo sol, pero por ejemplo afuera está el señor vendiendo fruta, entonces tengo que cerrar la ventana. En mi casa todo el mundo está circulando porque van a desayunar, entonces yo negocio ese espacio, cierro mi puerta y finalmente hago un proceso de adaptación, acomodo, noto, acomodo, es decir, me doy cuenta, me acomodo, ajusto las cosas y me beneficio, digamos, para ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, claro, hasta ahí lo de LAMPS. O sea, obviamente que en el manual del AMS y no les copio a ustedes el formato de actividades, pero básicamente eso es en lo que consiste el AMS. Claro, hasta ahí lo del AMS. ¿Alguna pregunta? Profe, Dime. eh, soy Francisca, que estoy de otra cuenta, por si acaso. Perdón. Quería preguntarle si el AMS también es una entrevista estructurada o solamente se clasifica como instrumento para observar. Es un instrumento de observación. Recuerden cuando por acá había una imagen que yo les puse, que son, mira, acá están los instrumentos que pertenecen a la observación. El AMS, el AMS en la versión escolar, la evaluación de habilidades de comunicación e interacción, el cuestionario volitivo, el cuestionario volitivo pediátrico. Son instrumentos, obviamente estos instrumentos tienen variación en cuanto a el terapeuta prepara el momento de evaluación específico. Por eso, digamos, en el AMS existe un listado de actividades que el mismo AMS da, ¿sí? Que la misma evaluación. No sé, lo que yo les decía, preparar un café con tostadas y mermelada. Esa actividad ya está enmarcada, inclusive a uno le da los materiales, le dice qué debe tener. O, por ejemplo, preparar un café. Obviamente que hay una adaptación porque si la persona no le gusta el café, yo le voy a alcanzar los materiales quizás para preparar un té o un jugo o lo que sea. Pero, por ejemplo, ahí lo importante son los procesos de observación, preparación del momento de evaluación. Y lo que yo les decía, todos estos instrumentos de evaluación tienen un contexto. Si yo voy y los veo en ejecución natural de donde la persona los hace, o si los preparo, por ejemplo, dentro de una institución, o si los preparo dentro de mi box como terapeuta ocupacional. ¿Sí, Francisca? Sí, profe, sí entendí, gracias. Este es específicamente, los que yo les di acá, estos 5 son precisamente de observación, ¿sí? No, no son mixtos, son Profe, específicamente. pero igual se clasifican como, o sea, igual serían como estructuras de entrevista, ¿cierto?
No, son precisamente porque no se entrevista a la persona, aquí se observa cómo la persona hace la acción. Ah, ya, ya, ahora entendí mejor. Gracias, profe. Sí, aquí la persona se observa haciendo la tarea. Sí, yo no le pregunto, cuéntame cómo haces un café. No, acá le pongo el café para hacerlo. Le alcanzo el café, el sobrecito de café, el azúcar, la cuchara, la taza, el agua caliente o le tengo la tetera para que haga el agua caliente. Le alcanzo los instrumentos, le preparo toda la cena o le digo a la persona en su casa, voy, la visito y le digo, doña Francisca, por favor, va a preparar un café. Hoy la quiero ver preparando un café, vamos a hacer unas tostadas y van a estar acompañadas con mermelada. Obviamente yo tengo que verificar que la persona en su casa tenga la tetera, tenga el café, tenga el azúcar, la cuchara, la taza. Y si no, si yo estoy dentro de una institución, no sé, me refiero a una residencia, a un servicio, ¿a un servicio qué? A un servicio de salud, por ejemplo, yo tengo ese tipo de cosas, no sé, una institución para menores, quizás una residencia penitenciaria, una cárcel, otro ambiente que esté controlado, yo llevo los instrumentos y los preparo. O si, por ejemplo, estoy en el box y quiero evaluar este tipo de cosas, yo tengo todas las cosas en el box para evaluar. Entonces, la instrucción es que la persona prepare un café. Entonces, ahí estoy viendo precisamente las habilidades motoras y las habilidades de procesamiento. ¿Qué estoy viendo? La postura, la movilidad, la coordinación, la fuerza y la energía. En las habilidades de procesamiento estoy viendo la energía, el conocimiento, la organización temporal, la organización del espacio y la adaptación. Eso es lo que yo estoy observando cuando le digo a doña Carmen, en cualquiera de su contexto, que prepare un café y unas tostadas con mermelada. ¿Sí? Ahí yo estoy viendo cada uno de este tipo de cosas. ¿Claro hasta ahí, Francisca? Sí, profe, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a LAMS? Se me olvidó fue colocarles el listado de tareas que instruye el AMS para uno hacer procesos de evaluación. El siguiente instrumento que vamos a ver es la evaluación de habilidades y comunicación e interacción, el ASIS. Obviamente el ASIS también es un proceso, también hay una pauta de tareas que el ASIS da, y obviamente igual la pauta de calificación es de 1 a 4, cuando 4 es competente, 3 es cuestionable, 2 inefectivo, 1 tiene un déficit. Y ahí básicamente que evalúa aspectos como el dominio físico, el intercambio de información, relaciones y otro tipo de cosas. Sí, por ejemplo, en el dominio físico, por ejemplo, se contacta, contempla, gesticula, maniobra, se orienta y se posiciona, específicamente en los procesos de interacción y comunicación. Cuando yo, por ejemplo, le coloco a una persona una tarea de vaya, lleve una razón o vaya y se comunica con otro, o lo veo, por ejemplo, en el patio de recreo, hablando con otra persona e interactuando. Ahí yo puedo ver que hay dominio físico, es decir, se contacta, tiene contacto visual, contempla lo que está a su alrededor, gesticula de manera adecuada, maniobra, se orienta y se posiciona frente a un espacio, ¿sí? O corporalmente, hay intercambio de información, es decir, articula la información que dice, es asertivo en la forma que lo dice, pregunta o se cuestiona, se involucra, expresa, modula. Ahí básicamente cuando ustedes revisen todas las habilidades de comunicación e interacción, les va a salir también un listado y obviamente estas pautas están dadas para que usted vaya colocando obviamente cada una de las puntuaciones, 4, 3, 2 o 1, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta es la pauta de evaluación, que también obviamente está dada por los procesos que hace la persona cuando se comunica, muestra curiosidad, inicia o acciones o tareas, intenta cosas nuevas. Esto es parte de la pauta de evaluación de, digamos, del ASIS. Deme un segundo que mi computador se va a descargar, por favor.
Bueno, y en este proceso en este proceso de calificación del ASIS, igual la puntuación tiene que ver con la escala más baja, es decir, que es eficiente, y la P como poco eficiente, ¿cierto? Que tiene que ver con casi con la misma puntuación de exigencia, y la P de poca eficiencia, es decir, casi el 4 y el 1, ¿sí? O es inexistente, es con déficit, o finalmente tengo las dudas de qué es lo que significa el E, el I y el DP. Se me escapa en este momento, pero en un momento más se los digo porque no me acuerdo en este momento específicamente. Pero tiene que ver con la escala también de 1 a 4, que tiene que ver con lo máximo que la persona puede hacer o lo mínimo que puede hacer. Siempre lo que yo les digo, las escalas del modelo siempre manejan la puntuación de 1 a 4. ¿Dudas con respecto a los procesos de evaluación de autoobservación? ¿Dudas hasta aquí? Colegas. Profe, Sí. uno como que en el momento tiene que elegir cuál pauta va a elegir. O sea, porque si no se tiene más información de la persona en una ficha clínica o algo, se elige en el momento. Lo que pasa es que eso que tú me preguntas es muy anclado cuando nosotros queremos seguir un paso, como si los procesos de ver y evaluar a las personas tuvieran una secuencia, ¿sí? O sea, si tú primero te das cuenta que en una ficha no hay mucha información, pues obviamente desde el primer momento tú como terapeuta ocupacional debes fijarte en una relación específica de explorar la ocupación, ¿sí? De hacer un proceso empático. De ahí para allá tú vas, obviamente que eso tiene dos nociones importantes, que son: la institución te están exigiendo automáticamente y solo te dan, no sé, 5, 3 de intervención y la última de egreso. Obviamente tú estás ahí bajo un perfil institucional que te va a poner a producir. Pero si dentro de tu competencia está, por ejemplo, primero hacer una entrevista, explorar la vida de la persona, la vas viendo en un desempeño, obviamente que con con tu proceso como terapeuta y racionamiento, después vas a ir escogiendo cuáles instrumentos son los más adecuados, ¿sí? Si tú estás en un CCR, automáticamente el CCR por protocolo te dice en la primera evaluación, y tú tienes una carpeta con todas las evaluaciones y vas aplicando. Y aplicas y automáticamente tú lo haces de manera mecánica, intervienes, pones calor frío, pones a pasar perritos a la persona y 5, 6, 7 sesiones y salió, ¿cierto? Entonces también va a depender institucionalmente, va a depender de tu criterio profesional y va a depender en qué tan efectivo tú quieres que sea, por ejemplo, tu proceso como terapeuta ocupacional dentro dentro de digamos, de tratamiento, o cómo quieres que sea el abordaje con la persona. ¿Sí? Acá no se tiene como el 1, 2, 3. Se supone que tú tienes que, a partir que no es una guía, pero es como el razonamiento lógico, es que tú conoces a la persona, indagas en su ocupación, a partir de eso racionalizas, escoges un método de evaluación, y a partir de inclusive este método de evaluación comienzas a fijar algunos objetivos y una especie de tratamiento. ¿Sí, Michelle? Sí, profe, ya entendí. No Muchas es gracias. que, no es que automáticamente nosotros digamos, ah, ya, para esta persona va tal cosa, porque inclusive es súper contradictorio también de que los terapeutas solo nos fijemos en lo negativo que hay. Automáticamente la aplicación de instrumentos es para definir qué es lo que la persona tiene mal. Y todo eso que tiene mal es corregirlo. Y hay veces que eso yo creo que es súper positivista, nos olvidamos de que la persona con sí, o sea, que tiene algún déficit, muy seguramente va a tener toda su vida su déficit. ¿Qué estamos haciendo con el resto de capacidad humana que tienen las personas? Sí, a veces se nos olvida, y es más importante potencializar estas capacidades que simplemente quedarnos en lo reparativo o lo rehabilitador.
Hay veces una persona tiene condiciones físicas que nosotros ya no podemos cambiar, que podemos mantener, sí, pero quizás esa persona lo que necesita es escuchar, lo que la persona que se le escuche, necesita comunicarse, necesita salir del ambiente tóxico de donde está o no sabe qué hacer. Entonces a veces eso va surgiendo si nosotros no hacemos una terapia ocupacional tan mecánica, ¿sí? Y se me perdió el PPT, lo cerré y acá está. Bueno, y sí, para ya finalizar un poco, o sea, es simplemente hablar un poco sobre el proceso de intervención, que lo que yo le decía al colega la vez pasada, es hablar un poco sobre los procesos de intervención que se dan a partir del modelo de la ocupación humana. Es básicamente los principios fundamentales, es centrar en el cambio de la persona en relación a la participación y el desempeño. El cambio es dinámico, incluyendo alteraciones simultáneas e interactivas entre las personas, el ambiente y la relación de las personas con el ambiente. El cambio que se hace en la vida de las personas, ¿cierto? Es en progreso, obviamente se incrementan, se transforman, son catastróficos, pero hay siempre cambios en las vidas de las personas y los cambios que nosotros hacemos van en progreso, nunca o inclusive o en no progreso. Hay personas que se quedan estancadas, lo que yo les decía, el desempeño ocupacional no es lineal, ni tampoco es de subir y bajar. El desempeño ocupacional de la vida es como una espiral. El desempeño ocupacional, unas veces avanzamos rápidamente, otras nos devolvemos, otras nos quedamos en un punto, nunca lineal. Por lo tanto, los procesos de intervención tampoco deben ser lineales, tampoco son secuenciales. El énfasis para el cambio debe estar dado por la función para superar la disfunción, en dado caso que seamos muy funcionalistas. El cambio a menudo es desordenado, cada cambio implica un desafío nuevo y complejo, digamos, en los procesos de intervención. Cada vez que nosotros nos colocamos unas metas ocupacionales con la persona, siempre va a ser desordenado porque igual todo requiere un cambio. No, nuestra vida no es 100% ordenada por más de que nosotros tengamos hábitos, roles y rutinas, pero siempre hay un cambio a menudo que implica un desafío constante. La intervención debe incluir la experimentación para encontrar mejores soluciones, no quedarnos siempre con el puzzle para que las personas lo armen en el consultorio y salir, sino siempre deben haber desafíos dentro de los procesos de intervención. La intervención en el ambiente es una de las herramientas más relevantes. De nada me sirve tratar a una persona dentro de un box si llega a su casa y encuentra las mismas dificultades o encuentra los mismos obstáculos de participación, o si llega a su casa y en su familia no hay refuerzos para la identidad, o si no hay apoyo familiar, no hay apoyo de la red que sostiene a la persona. Obviamente la intervención va a ser totalmente equivocada. Y básicamente el uso terapéutico de uno mismo, es decir, la empatía, la confianza, la relación terapéutica, la participación en ocupaciones significativas son la clave de intervención. Lo que yo le exponía un poco a Michelle en este momento, no existe una secuencia para yo decir, le aplico después de este instrumento sigue este otro y después de este instrumento sigue otro. Ahí va a depender de la mirada del terapeuta y va a depender también de la empatía, la confianza. Si yo realmente entro en un proceso muy empático con la persona, les aseguro que inclusive los instrumentos pasan a un segundo plano. Si yo realmente logro encontrar activamente el sentido y el significado de las personas en sus ocupaciones, quizás lo que yo les diga va a ser más impactante que quizás lo que más las ponga a hacer. ¿Sí? Entonces hay que recordar ese tipo de cosas para los procesos de intervención. Durante el proceso de cambio de la persona elige y toma decisiones, se compromete, explora, identifica, negocia, planifica, practica, reexamina y mantiene. Esto es lo que se debe lograr todo el tiempo en un desafío de intervención, ¿sí? De una práctica. No es un orden secuencial lo que yo les digo, pero sí todo el tiempo la persona va a elegir qué quiere hacer. Es como cuando uno quiere evaluar juego en el niño y uno lo entra al consultorio y le dice, bueno, ¿qué quieres? Y el niño elige de acuerdo a sus comodidades, de acuerdo a sus capacidades. Cuando uno
quiere poner a un niño o a una persona en un desafío ocupacional, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere cuando llega a la terapia ocupacional? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Para qué la persona se compromete? Cuando yo involucro a la persona durante el proceso de cambio, la persona logra, ¿sí? Llega todos los días al programa Día de Salud Mental, llega cada 8 días a la consulta de terapia ocupacional, hace las tareas en la casa, se conecta, pregunta todo el tiempo a la terapeuta, explora, ¿sí? Cuando le llegan a uno a decir, doctor o señorita o cito, hice tal cosa, me aventuré a hacer esta otra, identifica lo que puede y lo que no puede hacer, negocia con sí mismo, no puedo hacer esto, pero sí hice lo otro, planifica, no sé, voy a ir al hospital, voy a ir a la Dideco, voy a ir a hacer tal cosa, practica, es decir, hace lo que uno hace en el consultorio, lo intenta reproducir o afuera, reexamina realmente y obviamente mantiene muchas de sus capacidades. Es importante tener este tipo de cosas en la exploración, siempre intenta cosas nuevas, muestra preferencias, muestra una actividad especial, muestra curiosidad, inicia tareas y a eso se refiere toda una fase de exploración ocupacional. Cuando la persona se involucra en la actividad, intenta resolver problemas, muestra orgullo, intenta corregir errores, es decir, ya está poniendo su competencia ocupacional y finalmente, cuando permanece en la actividad, busca desafíos, busca la responsabilidad, es vital, enérgico. Estas características, ojalá que ustedes las tengan en cuenta cuando una persona está en una fase de exploración, cuando realmente tiene una competencia ocupacional y cuando tiene un logro ocupacional. Cuando llegamos a este logro ocupacional es cuando realmente vemos que lo que nosotros nos propusimos en el tratamiento, en los procesos de intervención, tanto individual como colectivo, es realmente pertinente y se logran. Cuando esta persona está en fase de exploración, acá está en juego su volición, toda su habituación, acá ya está en la competencia, toda la capacidad del desempeño y obviamente aquí hay una relación con su cuerpo ya prácticamente en forma ascendente va de su volición, la habituación, la capacidad del desempeño, la relación con el cuerpo video y el contexto están aquí dados, digamos, en este tipo de exploración, competencia y logro. Las etapas de intervención que mencione que sugiere el modelo tienen que ver con la exploración, que fue lo que yo les dije antiguamente, o sea, que les acabo de mencionar, que tienen que ver con el proceso de remotivación, es decir, la persona explora, hay un apoyo de educación ambiental, la competencia que tiene que ver con los procesos de remotivación, enseñanza directa de habilidades, educación participativa, manejo ambiental, grupos de ocupación, grupos de ayuda mutua, consejería individual o grupal, proceso de integración y roles significativos. Y finalmente, el logro tiene que ver con un módulo de largo plazo, es decir, un módulo de logro, la ayuda mutua y la educación comunitaria y familiar. Estas etapas de intervención que sugiere el modelo obviamente son como muy pensadas a partir del racionamiento lógico del modelo de la ocupación humana, pero no siempre se ven así. Ojalá que las personas llegaran y bueno, como ustedes saben que el modelo maneja la teoría de los sistemas, viene de la teoría general de los sistemas, es muy sistémico. Por lo tanto, propone de manera sistémica la etapa exploratoria, la de competencia y la de logro. Es recordar lo del modelo, ¿sí? Básicamente, digamos, el modelo de la ocupación humana, los objetivos de la promoción y la participación ocupacional, es lo que propone el modelo, los objetivos de la promoción de la participación ocupacional, ¿cierto? Facilitar habilidades, la participación activa, la negociación, el desarrollo de habilidades para el cumplimiento de objetivos, el desarrollo de proyectos de vida significativos, el desarrollo de roles ocupacionales, el desarrollo de vida satisfactoria y competente, que es lo que propone el modelo, y la participación activa de la persona y su familia en el proceso de cambio. Obviamente que siempre vamos a procurar de que las personas hagan y el hacer es un proceso de investigación, ensayo, comprobación propia, capacidad de experimentar, responder, manejar, crear y controlar. Y es a través de la acción y de la persona
de la retroalimentación de las personas y contextos ambientales, que la persona llega a conocer su potencial y sus limitaciones. A través de lo que nosotros hacemos, sin el hacer no hay experimentación, no hay desarrollo humano, no hay evolución, y siempre vamos a estar diciendo, sirvo para esto, no sirvo para esto, puedo hacerlo, no puedo hacerlo, me lanzo, no me lanzo, voy o no voy. Siempre estamos todo el tiempo desafiándonos para alcanzar una competencia ocupacional. El hacer con, es decir, implica el proceso de colaboración de la persona a través del cambio, validando y reafirmando su experiencia volitiva. Hacer con siempre significa compartir de distintas maneras o directa o indirectamente, es decir, compartir con los espacios sociales, colectivos, de los hábitos, de las rutinas. Y obviamente el trabajo en equipo es la clave fundamental para hacer un análisis, por ejemplo, del modelo de la ocupación humana. ¿Dudas hasta ahí? Creo que estamos sobre la hora ya. Bueno, y eso ha sido, digamos, todo lo que puedo compartirles sobre el modelo de la ocupación humana. No sé si tengan dudas en general, dudas específicas de los procesos de evaluación. Obviamente que de intervención no corresponde para este ramo, pero quería como dejarles esos últimos tips o de orientación a lo que da el modelo. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo claro? Hoy como que no asistieron los preguntones de la clase o el resto está dormido. Exacta información, Julián. Sí, bastante. Y todavía queda más, pues si esto es una pincelada. Yo creo que de alguna otra manera, bueno, yo tengo algunos cuestionarios que les voy a subir al sistema, el volicional, ¿verdad? El ASIS, para que ellos los tengan ahí, aunque en la web igual andan harto. Pero como tú dices, o sea, en la aplicación está como mm, donde uno también puede ver cómo se desarrolla o ejecuta cada cuestionario, cómo se puede ocupar, hay que hacerlo, hay que practicarlo. Sí, más o menos los 17 instrumentos. Igual hay algunos fáciles de aplicar, otros que requieren un poco más de tiempo. Claro, Obviamente hay que leerse los manuales más allá de la sobreexplicación o de la poca explicación y a profundidad que yo di o no les di. Hay que uno ser responsable de leer los manuales. ¿Sí? Los manuales igual vienen diseñados para que uno realmente haga el racionamiento de los manuales del modelo. No es simplemente porque a veces yo he visto terapeutas que hacen es repartir las evaluaciones y simplemente las aplican y no tienen un racionamiento. A veces las evaluaciones vienen con manuales de aplicación, entonces lo responsable de uno como terapeuta, primero es no quitarle la autoría, no cortar y pegar, porque yo he visto un montón de instrumentos de evaluación que simplemente traen y no traen la fecha, no traen los autores. Y lo segundo es ser responsable en la lectura de los manuales. Las personas que diseñan las evaluaciones se gastan el tiempo de validez, de investigar, del porqué de cada evaluación. Entonces también es una responsabilidad de uno de terapeuta. Si yo voy a aplicar, por más que sea un listado de intereses fácil y un listado de chequeo, yo tengo que saber el propósito sobre el cual se crea el instrumento. Y a veces los manuales también traen eso, de decir, mire, el listado de intereses y a veces uno a veces cree que aplicar, por ejemplo, un listado de intereses es un check y decir a la persona tiene el interés de lavar la loza, caminar, no sé qué, y ya. Pero de fondo la persona que crea el instrumento dice para qué sirve, qué podemos encontrar y qué no podemos y cómo se interpreta. Entonces yo creo que eso también es algo claro. que yo lo aconsejo mucho, más allá de las pautas de evaluación, aplicarlas, no sé, lea, busque dónde hay el estudio, busque para qué me sirven, cómo se interpretan. Hay muchos ya estudios de caso, hay muchos reportes súper random de los modelos y de todas y no solamente de las evaluaciones del modelo, sino de cada una de las evaluaciones estandarizadas que se crean en el mundo de la terapia ocupacional, ¿sí? O sea, para que uno pueda llegar a aplicar un AMS, obviamente se requiere un ejercicio práctico, pero también de racionamiento
terapéutico, ¿sí? Y lo mismo cuando vayan a aplicar cualquiera. Es como si uno se pusiera, no sé, a aplicar un SIP, que es el test de integración sensorial. Requiere mucha lectura, requiere uno saber las instrucciones, cómo se aplica, el timing, la respuesta de las personas, y yo creo que cada uno de los instrumentos también va de esa manera, así que también es aconsejable que no solamente se dediquen a llenar pautas, sino a leer el propósito de esa pauta. Claro, perfecto. Ya, estamos en el tiempo, Julián. Gracias por tu ayuda y bueno, vemos en la otra semana, ¿verdad? Tú me mencionabas como algún pequeño taller como de aplicación, ¿verdad? Sí, ahí yo creo que vamos antes de que quizás ustedes pasen a hacer el informe, también igual, si nos vemos, creo que la próxima clase de ustedes es el miércoles, ahí quizás podemos, o si tienen un espacio de preguntas, pueden decirle a Rodrigo las Ya, preguntas o me las hacen llegar a mí, o podemos hacer una jornada muy chiquitita de aclaración de cosas. Eh, quizás que hagan un ejercicio aplicativo entre personas que conozcan, por ejemplo, para el Lofi, que me parece un instrumento súper importante, y que puedan elegir del listado. Yo les voy a enviar lo que les digo, les voy a enviar el listado, que ustedes puedan de ahí elegir uno de complemento, dos de complemento para que puedan hacerlo entre ustedes mismos o en personas que puedan hacerlo, y de las dudas que surjan de la aplicación, quizás hacer una sesión cortita de aclaración y de manejo de instrumentos. Bueno, que ujú, la puede hacer Rodrigo, la puedo hacer yo para que ustedes puedan salir de la duda y no se queden tampoco con este tipo de dudas. Así que eso. Igual el perfecto. profe Rodrigo, ustedes tienen mi correo electrónico por si tienen dudas o de la clase o algo así, me las pueden hacer escribir y yo se las respondo, o me pueden mandar, eh, o nos podemos encontrar también en el aula, en una aula virtual pequeñita para aclarar esas dudas, Ujú, los tiempos que tengamos disponibles. perfecto. Ya, Eso, muchachos, un gusto haberlos conocido, un gusto haberlos visto en clase, gracias por la participación y bueno, ahí cualquier duda estamos para servirles. gracias, Julián. Nos vemos entonces hoy día a la tarde, 10 para las 3. Ya, verdad. Ya, Ya, cuídense. nos vemos. Chao. Chau, chau.